Buenos días a todos mis hermanos de la Unión Hondureña y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy muy contento de poder estar acá y poder darles una cordial bienvenida a este hermoso sábado y a este hermoso programa que hemos preparado para ustedes. Una muy buena bienvenida a los hermanos de la Asociación de la Bahía, a los de la Asociación Atlántica de Honduras, a la Asociación Noroccidental, a la Asociación de Comayagüela y a la Asociación Central de Honduras. Muchas gracias por poder acompañarnos en esta transmisión y esperamos alabar y honrar el nombre de Dios. Para continuar, espero que puedan entonar con nosotros el himno 218, A Jesucristo ven sin tardar. Bueno, qué hermoso canto el que pudimos alabar, y en esta mañana, para continuar, vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Después de haber leído este hermoso versículo, los invito que ahí donde están puedan inclinar el rostro para que hagamos una oración. Padre Dios, Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar un sábado más acá en la tierra, pero uno menos para estar en el cielo junto a ti. Gracias Dios porque tú eres bueno con nosotros, porque tú hasta aquí nos has acompañado. Gracias Dios porque tú te has hecho cargo de nuestras necesidades durante la semana y vas a estar haciéndote cargo de nosotros hasta el fin del mundo. Dios, te pido una bendición especial por cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que el Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, así como ya alabamos al Señor con canto y oración, los invito a que veamos el video Primero Dios, para que nosotros podamos devolver nuestros diezmos, pactos y ofrendas. William A. Spicer puso a Dios primero en establecer la esencia de la Iglesia Adventista.
¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Spicer tenía solo 22 años cuando viajó a Inglaterra para establecer la obra de la iglesia. Regresó a los Estados Unidos para servir como secretario de misiones en el extranjero en la Asociación General, buscando varias expansiones y asegurando tierras en Zimbabue, donde la Universidad Solusi opera hoy. En 1898, el pastor Spicer fue llamado para ir a la India. En ese momento era uno de los 3 ministros adventistas ordenados en todo el sur de Asia. Al regresar a los Estados Unidos, en 1902, Spicer se convirtió en secretario de la Asociación General. Una de las principales responsabilidades del secretario era enviar misioneros al exterior, una tarea difícil y que implicaba mucha logística. Spicer desempeñó este rol durante 20 años y creó la infraestructura necesaria para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se expandiera. Entonces Dios lo llamó para ser presidente de la Asociación General, donde sirvió durante 8 años. A pesar de las difíciles condiciones de viaje de la época, no desistió del llamado que recibió y viajó internacionalmente durante casi todos los años de su ministerio. A veces poner a Dios en primer lugar significa tener que sacrificar gran parte de nuestra comodidad actual, pero es un sacrificio que vale la pena. La Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía envía y apoya a cientos de familias misioneras, llevando el mensaje adventista a cada tribu, idioma y grupo de personas. Spicer creó esta infraestructura para la misión y usted puede ayudarla a apoyarla a través de sus diezmos y ofrendas regulares. Las ofrendas regulares son una ofrenda regular y sistemática para devolver un cierto porcentaje de cada ingreso o aumento a Dios como una forma de reconocimiento por su provisión. William A. Spicer puso a Dios en primer lugar año tras año a lo largo de su vida. Su resiliencia nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en el primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Bueno, después de ver este hermoso testimonio, invito a que puedan inclinar el rostro ahí donde están para poder agradecer a Dios y que Él bendiga nuestros diezmos y ofrendas. Padre Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has permitido tener sustento y así poder devolverte lo que te corresponde. Dios sigue bendiciendo y multiplicando al que tiene como al que no tiene, para que podamos ver, Señor, tus grandes milagros. Dios, que estos diezmos y estas ofrendas sean ocupadas como tú desees, Señor, y que sean administradas de la mejor forma. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, viene el momento ahora para los más pequeños, así que no te salgas de esta transmisión y quédate, invita a tu hijo que se ponga acá enfrente de la pantalla para tener la historia infantil con Yasai. ¿Cómo están? Me dan gusto poderles saludar una vez más a través de Nuevo Tiempo Honduras. Mi nombre es Yasai y en esta oportunidad vengo a contarte algo pero muy interesante. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has jugado a las escondidas? Es ese juego donde un niño o una niña se recuesta sobre una pared, un poste, cierra sus ojos y empieza a contar. Y mientras él o ella cuenta, todos los demás corremos a escondernos. Y cuando el que está contando termina, él sale a buscarnos. Y si los encuentra, entonces va eliminando. Yo quiero comentarte de que hace un tiempo yo jugaba eso con unos amigos. Y sabes, a quien le tocaba contar e ir a buscar era a mi hermano. Y él corría mucho, pero mucho, pero muy rápido. Y sabes, cuando él encontraba a alguien, tenía que salir corriendo hasta donde él había empezado a contar. Y como él corría muy rápido,
nadie le podía ganar. Entonces, una vez que andábamos jugando, solamente quedábamos mi hermano, el que andaba buscando, y mi primo y yo, que estábamos escondidos. Mi primo y yo éramos un pequeño remanente, así que nosotros nos pusimos de acuerdo. Yo le dije a mi primo que él se fuera al otro lado de la casa y yo me iba a ir al otro lado de la casa. Íbamos a agitar los brazos y si mi hermano salía para donde él, entonces yo iba a salir corriendo hacia el otro lado para tocar. Y si mi hermano venía para donde mí, entonces mi primo tenía que salir corriendo para así poder ganar el juego. Y entonces así hicimos. Mi primo se fue corriendo para una esquina y yo me fui corriendo para la otra esquina. Y entonces los dos empezamos a agitar el brazo al mismo tiempo. Y mi hermano salió para donde mi primo. Y cuando él salió para donde mi primo, corrí yo con todas mis fuerzas. Y entonces toqué la pared donde él se había puesto a contar y ganamos. Y sabes, ese día fue un día de bastante alegría porque le pudimos ganar a mi hermano. Yo te quiero decir algo, ¿sabes? Jesús prometió que él pronto volvería a la tierra para llevar consigo a su pueblo. Pero también Jesús dijo que antes de su regreso la tierra sería un lugar muy malo. Durante el fin del tiempo, justo antes de su regreso, la mayor parte de las personas olvidarían a Dios. Y hará a estas personas que olviden a Dios, harán lo que les parezca, aunque sea malo y aunque sea egoísta. Las personas que continúen amando a Jesús, que continúen guardando sus mandamientos y que lo sigan obedeciendo, finalmente tendrán una tarea especial. ¿Sabes cuál va a ser la tarea de ellos? Tendrán que decirle a todo el mundo que Jesús pronto va a regresar. Señalarán a los demás que el día del Señor, el día del retorno de Jesús estará muy pero muy cerca. Esta será su advertencia, según lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El día del Señor vendrá como un ladrón, pero se refiere al factor sorpresa, que nadie sabe el día, porque cuando un ladrón llega a una casa, él no avisa, y todas las personas que habitan en esa casa quedan sorprendidas. Entonces así va a ser el día del regreso del Señor Jesús, el factor sorpresa. Pero el versículo sigue diciendo, entonces los cielos se desharán con ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y con todo lo que hay en ella, y todo eso quedará sometida al juicio de Dios. Y sabes, amiguito, los últimos que queden, el remanente, hará algo más que avisar a la gente. Seguirán hablando de lo mucho que Jesús nos ama. Aunque le sucedan cosas malas, seguirán fielmente a Jesús. Yo te pregunto, amiguito, ¿te gustaría ser parte del remanente? ¿Ser una de las personas que diga al mundo que Jesús vuelve? ¿Quisiera ser de esas personas? Pues yo te quiero decir que tú lo serás si obedeces cada día a Jesús. Así que el remanente será las últimas personas que aman y siguen a Jesús. Y estos tendrán una tarea muy especial para los últimos días. Yo quiero invitarte a que tú puedas ser parte de estas personas. Dios te bendiga, amiguito. Feliz sábado. Y ahora pongamos atención al tema que el pastor nos va a presentar. Dios te bendiga. Bye, bye. Bueno, mis hermanos, después de esta hermosa historia para niños, pasamos a la parte central de esta transmisión. Así que vamos a dejar acá al pastor Isaí Otoniel Rodríguez, pastor del distrito acá muy querido en Valle de Ángeles, que pertenece a la Asociación Central de Honduras, con el sermón que se titula El último remanente. Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, los que están con nosotros a través de Nuevo Tiempo Honduras, a través de sus plataformas en YouTube y Facebook. Para mí es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes el tema en esta mañana. Y vamos a la palabra del Señor, ya que en la Biblia,
existe una presencia de un remanente a lo largo de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a dar una mirada general a la temática de este tema. Vamos a hablar del remanente a la luz del Antiguo Testamento. Número 2, vamos a hablar del remanente a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de ese remanente del Nuevo Testamento, pero a la luz del libro de Apocalipsis. Y dentro de lo que es Apocalipsis, una cuarta parte, lo que tiene que ver como características de este remanente del tiempo del fin. Así que quiero iniciar este tema, ¿verdad?, del remanente en el Antiguo Testamento. Quiero mencionar, ya introduciéndonos en el tema de esta mañana, que hay 3 palabras que definen el remanente en el Antiguo Testamento, todas en hebreo. Y quiero compartir con ustedes cada una de ellas. La primera es la palabra pelatat, que significa lo que escapa. La segunda palabra es la palabra sherit, que significa lo que queda. Y la tercera palabra es yeter, que significa lo restante. La terminología del Antiguo Testamento para el remanente se utiliza también para designar a 3 tipos de remanente, que son mencionados a la luz de todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? 3 tipos de remanente. Quiero comenzar esta parte hablándoles de los remanentes en el Antiguo Testamento, los que la Biblia habla. El primero es el remanente histórico. Y el primer caso en el que aparece un remanente histórico es en la vida de José. Esta historia da testimonio de la fe incuestionable que José tenía en el cuidado providencial de Dios en su vida. Pero, ¿por qué es un remanente histórico? Porque aunque lo vendieron, ¿verdad? A José lo vendieron sus hermanos, fue Dios quien lo envió a Egipto para preservar un remanente en la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Al menos eso es lo que dice Génesis 45:7. Todos estos detalles enfatizan poderosamente la intervención de Dios en favor de su pueblo. Así que el primer caso del remanente histórico es José. Otro caso está registrado, hermanos, en los libros de Esdras y Nehemías, pues presenta un remanente que surgió o que se mantuvo, mejor dicho, después del exilio. Se los identifica como los que aceptaron la invitación para regresar a Jerusalén, para construir el templo, para construir la ciudad. Se identifica, de acuerdo a Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad?, el remanente judío que sobrevivió al exilio. Y también este remanente fue preservado por Dios, a pesar de las malas obras que habían cometido, como lo dice Esdras capítulo 9, versículo 13. A pesar de que ellos se alejaron de Dios, a pesar de que se olvidaron de Dios, el Señor mantuvo un remanente, los invitó nuevamente a formar parte del pueblo, a volver a Él y aceptarlo como su Dios. En conclusión de este remanente histórico, podemos decir que el remanente histórico es un grupo pequeño, podemos decir así, un pequeño remanente o resto que sobrevivió a una situación peligrosa. Ellos eran los portadores de las promesas de Dios y la esperanza para la preservación de la nación. Es importante también observar, hermanos, que la preservación de este remanente no se ha determinado, o mejor dicho, no se basa en la bondad de sus miembros que lo componen, sino en el amor misericordioso de Dios. No fue por decisión de ellos, fue por decisión del Señor. Dios los preservó para que ellos pudiesen cumplir una misión, para que compartieran lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas. El plan de Dios para la raza humana no iba a ser frustrado por el pecado y la rebeldía de su pueblo. El Señor estaba dispuesto a preservar un remanente por medio del cual se cumpliera el propósito que Él tenía. Así que, primero, el remanente histórico. Ahora yo quiero compartir con ustedes el remanente fiel, porque dentro del remanente fiel debemos de mencionar a Noé. En Génesis 7:23, ¿verdad?, se registra de que solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Este remanente es identificado como fiel porque Noé es descrito ahí en Génesis capítulo 6, versículo 10, como un hombre justo, honrado entre la gente de su tiempo. Y él, o sea, Noé caminó con Dios. El Señor le dijo ahí en Génesis capítulo 7, versículo 1, entra en el arca tú y toda tu familia, porque te he encontrado justo en esta generación. Durante
una época de maldad universal, en una época donde el pecado reinaba, Noé se mantuvo como el único que fue fiel al Señor y por medio de él Dios preservó a la raza humana de la destrucción total. En este remanente fiel también debemos de mencionar a otro personaje. La segunda referencia bíblica presenta la vida del profeta Elías. Él vivía en un contexto de apostasía, un contexto apóstata. Ese contexto social que permeaba en ese tiempo de Elías era un tiempo de una nación pagana, una nación idólatra, vuelta contra Dios, buscando otros dioses. Y en ese contexto, ¿verdad? Elías tiene un pensamiento. El profeta llegó a la conclusión que él era el único fiel al Señor que quedaba en todo Israel, de acuerdo a 1 de Reyes 19:14. Y en cierta ocasión Elías le manifestó eso al Señor. Elías temía que no hubiera quedado un representante fiel que sobreviviera a los ataques de Acab y Jezabel, y por lo tanto el Señor quedara sin un representante en su pueblo. Pero el Señor viene y le dice en 1 de Reyes 19:18 que se reservaba 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo habían besado. Hasta acá encontramos el concepto de remanente, que siempre es el resto, siempre es un grupo final, siempre es algo que fue preservado en medio de la dificultad que se estaba dando, hambre, destrucción, apostasía. Pero podemos concluir diciendo lo siguiente. Es interesante, hermanos queridos, debemos de notar que la intención de Dios es transformar este remanente histórico en un remanente fiel. Y esto se llevará a cabo de un proceso, ¿verdad? Un proceso de purificación. Isaías 4, del versículo 2 al 4, nos habla acerca de eso. Este acto de limpieza es necesario porque el remanente histórico está formado por israelitas que son fieles e infieles, de acuerdo a Ezequiel 11, 17, 21. Estos formaban parte de la nación de Israel. Estos no siempre fueron fieles al Señor, no siempre estuvieron de parte del Señor. Entonces el propósito del Señor es purificar este remanente histórico y hacerlo un remanente fiel. Este remanente es purificado a través de una limpieza, de un proceso. Este remanente histórico debe de pasar a ser un remanente fiel porque el remanente histórico estaba formado por israelitas fieles y también israelitas infieles. Por eso Dios los dispersó entre las naciones, pero lo más importante es que a pesar de la dificultad que ellos padecieron, a pesar de la hambruna que ellos enfrentaron, a pesar de la apostasía que existió, a pesar de la rebeldía que pudo acontecer, a pesar de los azotes o las inclemencias naturales que pudieron estar sufriendo, hermanos, Dios no los abandonó. Dios se fue al exilio con ellos. Dios estuvo con ellos en el diluvio. Dios estuvo con ellos en el tiempo de hambre. Así que queda claro que algunos miembros del remanente histórico no estarán dispuestos a entrar en una nueva alianza con Dios y continuarán practicando la idolatría. Este grupo finalmente será removido de entre el remanente de Dios y el remanente histórico se convertirá en un remanente fiel. Y por último, hermanos, para terminar esta secuencia de remanente en el Antiguo Testamento, tengo que mencionarles del remanente escatológico, siempre en el Antiguo Testamento. Este remanente aparece después del juicio escatológico contra Jerusalén. Pero ¿qué es la palabra escatología? Escatología es una parte de la teología que estudia el ser humano y el universo. Viene del griego escatos, que significa último, y logos, que significa estudio. Entonces, la escatología estudia el tiempo del fin. Dios preservará un remanente al cual enviará a las naciones. Dice Isaías 66, que no han oído de mi fama, que no han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Isaías 66, 19 y 20. El Señor reserva a sus hijos. En medio de las dificultades, Él tiene un grupo, tiene un remanente que utilizará para cumplir su propósito, para cumplir la misión. Por eso, el remanente histórico que fue purificado se convierte en un remanente fiel, un fiel mensajero de la salvación a las naciones. Ese era el plan de por qué el Señor eligió una nación. Ellos tenían que ser luz a las naciones para hablarles del gran Dios verdadero que ellos tenían. Además, anuncian que el resto, o sea, de los no israelitas, se sumaría al remanente fiel de Israel, según Zacarías 14, 16. Hermanos, esto es importante porque el remanente de Dios incluyó a personas que originalmente no eran miembros
de la nación de Israel, ni del remanente histórico y fiel. No era un pueblo exclusivo, pero sí tenían un mensaje exclusivo, pues la salvación era para todas las personas. La salvación, hermanos, traspasaba fronteras, la salvación traspasaba nacionalidades, la salvación traspasaba razas, y nosotros tenemos que considerar este punto que es bien importante. Todos estos remanentes tenían un propósito que cumplir. Y esta es la línea que debemos seguir hasta el tiempo final. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué tiene que ver el remanente, pero ahora en el Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento? Pues déjenme decirles, hermanos, que en el Nuevo Testamento el uso de la terminología para remanente es limitado, pero el concepto se expresa a través del uso de diferentes imágenes. Y para eso nosotros necesitamos tocar algunos ejemplos. El primero de ellos, quiero hablarles de Juan el Bautista, porque Juan en su predicación hacía un llamado. Juan el Bautista llamaba al pueblo, apelaba al pueblo para que se arrepintieran. Es bien interesante de que él, o sea, Juan el Bautista reaccionó enérgicamente contra la idea sostenida por los saduceos y los fariseos de que ellos eran hijos legítimos de Abraham. Viene Juan y los acusa y e identifica a los verdaderos hijos de Abraham como aquellos que producen frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículos 7 al 10. Él decía que no todo israelita era automáticamente un miembro del reino de Dios. La decisión tenía que ser a favor o en contra de Jesús. O sea, aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. De eso dependía ser un verdadero israelita. No todo el que nacía en Israel era de este grupo, ¿verdad? Era de este remanente. Los que quedaban, los que se mantenían fieles al Señor, podían ser parte. El remanente que Jesús estaba reuniendo era un remanente histórico, formado por seguidores fieles e infieles que solo al final podrán ser separados. Entonces necesitamos también poner el ejemplo de Pablo. En Romanos 9:27, Romanos 11:15, él se refiere a los judíos que creen en Cristo como un remanente, así los identifica. Pablo desarrolla una clara distinción, hermanos, entre el Israel de la carne y el Israel de la promesa, de acuerdo a Romanos 9, de 6 al 8. El Israel de la carne eran los que habían nacido en esa nación, los que tenían la nacionalidad por haber nacido en Israel, pero el Israel de la promesa eran aquellos que aceptaban al Dios que les era presentado. Al aceptarlo en su vida, al aceptarlo como su Dios, al cumplir los mandamientos, al conservar su vida, al predicar y compartir a otros acerca de ese Dios, ellos pasaban a formar parte de este grupo que Pablo llama el Israel de la promesa. La iglesia, hermanos queridos, fue formada entonces por un remanente de israelitas y de gentiles que por la fe aceptaron a Jesús como su Salvador y Señor. Romanos 10, versículo 11 y 13. Y a lo largo de la historia, hablando a la luz del Nuevo Testamento, Dios siempre ha conservado para sí un remanente que es fiel a Él en cualquier circunstancia. Siempre ha sido la intención de Dios reunir un remanente histórico que es al mismo tiempo un remanente fiel. Pero debido a la debilidad humana, no siempre esto se ha hecho posible. Algunos teólogos hablan de un remanente invisible que es fiel y que existe, pero que aún no es visible, ¿verdad? Pero el remanente fiel claramente será visible en el tiempo del fin. Lo vamos a ver más adelante. Dios va a separar a los fieles de los infieles en el remanente histórico. Y los que sean fieles junto a los que han aceptado la invitación del remanente histórico para unirse a ellos, se convertirán en el remanente escatológico. Y hablando de escatología, hablando del estudio del fin, hablando de lo que la Biblia presenta para nuestros días, porque nosotros estamos viviendo en los tiempos finales, porque nosotros estamos en los últimos días de los acontecimientos finales de este mundo. La Biblia presenta el remanente de Apocalipsis y lo presenta de la siguiente forma. Vamos a entrar entonces ahora a la tercera parte, el remanente en Apocalipsis. El siguiente remanente en Apocalipsis aparece en el capítulo 2 y me gustaría que pudiésemos buscarlo. En un panorama de engaño, de conflicto, de persecución, ¿verdad? El libro de Apocalipsis capítulo 12, este capítulo tiene 17 versículos y en los primeros 6 versículos nos habla de una mujer que sufre dolores de parto en el versículo 2, una mujer en la profecía y en Apocalipsis simboliza iglesia. El verso dice
que en el cielo apareció una señal. Eso significa un acontecimiento. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Está hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora esta mujer, ¿verdad?, está encinta. No ha nacido el Mesías, no ha nacido Jesús. Esta es la iglesia del Antiguo Testamento. Esta mujer dice en el verso 2, ¿verdad?, que clamaba con dolores de parto. Pero cuando ya entramos en el verso 3, también aparece un dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Si ustedes ven aquí diademas, está haciendo referencia a reinos. En el verso 1 que leíamos anteriormente, ¿verdad?, la mujer tenía una corona. Eso simboliza victoria. Es un símbolo de triunfo. Pero en este verso que estamos leyendo, la corona nos habla de poder, de reino terrenal. Ese dragón fue echado a la tierra y cuando fue echado arrastró, dice la Biblia, ¿verdad?, la tercera parte de las estrellas del cielo. Y luego procura devorar al hijo de esta mujer, ¿verdad?, en el verso 4, tan pronto como nazca. Al pensar en esto tenemos que ir también a Mateo, al nacimiento de Jesús. ¿Ustedes recuerdan a quién utilizó el enemigo para poder deshacerse de la simiente de la mujer, o sea, de Jesús? ¿Se recuerdan? Utilizó a Herodes. Pero bien, en Apocalipsis 12:5, siguiendo el verso, nos dice de que esta mujer dio a luz a un varón que la regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El verso 6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí sea sustentada por 1260 días. Entonces nosotros encontramos en los primeros versos a la mujer, o sea, a la iglesia sufriendo, padeciendo persecución, queriéndole exterminar el enemigo, a la iglesia, al pueblo de Dios, al remanente escogido de Dios. Y ahora nace el Mesías prometido, y ahora que nace el hijo de la mujer que llevaba en su vientre, llega el Nuevo Testamento. Entonces dice los siguientes 3 versículos que hay una batalla en el cielo. El versículo 7, Juan nos lleva a entender un poco acerca de la historia del gran conflicto. Nos lleva un poco a recordar cómo inició ese conflicto, esa lucha entre Dios y Satanás, que en este caso pues es ejemplificado por el dragón. Entonces, a raíz de esa gran batalla, el diablo y sus ángeles son lanzados a la tierra y ahora se dedican a engañar al mundo entero. Versículo 9, ¿verdad? Los siguientes versículos hacen referencia a los mártires que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y hay un período de persecución. Nos viene hablando de un período que es importante que nosotros podamos detenernos y examinarlos. El verso 10 dice que una gran voz decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y esto, hermanos, hace referencia al verso 6 que nosotros leíamos, de los 1260 años, tiempo de poderío papal, período de persecución de cristianos, un período de edad oscura, donde fueron perseguidos, fueron sacrificados, fueron crucificados, fueron torturados, muchos de ellos murieron por defender la fe. Luego sigue describiéndose, ¿verdad?, en el versículo 12. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, había sido expulsado del cielo. Pero continúa diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahora en el verso 13 encontramos que el dragón persigue a la mujer. Sí, a la mujer que había dado a luz a su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Satanás se toma toda la ira para descargarla sobre la iglesia? Hermanos, es claro, porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Porque contra el Mesías, contra el niño que nace de la mujer, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Génesis capítulo 3, versículo 15, justamente nos habla de eso. Dice: y pondré enemistad entre ti, serpiente, dragón, diablo, y la mujer, que es iglesia, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la iglesia, te herirá en la cabeza. O sea, Jesús, a través de la muerte y la resurrección, hirió la cabeza. Y el enemigo, a cambio, ¿qué hizo? Dice el texto: tú le herirás en el calcañal. No tiene salida. Satanás, hermanos, no tiene más
que pueda hacer contra Jesús. No puede hacer nada contra él, pero contra su iglesia, contra los hijos del Señor, él extenderá su mano, su ira, para poder destruirlos, porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, porque sabe que estamos llegando al tiempo del fin, porque sabe que estamos llegando al final de la historia de este mundo. El enemigo sabe que el tiempo es corto y necesita destruir a la mayor cantidad de hijos de Dios posible. Necesita engañar a la mayor cantidad posible. Por eso mire lo que dice el versículo número 12 del capítulo 15. Luego la serpiente lanza hacia la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por él. Versículo 15. Ahora, la serpiente lanza contra la mujer una multitud para inundarla con doctrinas falsas, inundarla con un montón de mentiras, inundarla con ideologías que vienen transgiversadas, mentiras camufladas con algo de verdad para engañar a los escogidos. Y por eso, en el contexto que nosotros hablamos y le llamamos tiempo profético, del año 538 al año 1798, los 1260 años de un periodo profético, están marcados por este poderío papal. Justamente desenlaza lo siguiente en el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, tragó las mentiras, tragó las doctrinas falsas, absorbió las creencias erróneas que el dragón había echado de su boca. Y en el versículo final dice, el dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Versículo 17, contra el resto, contra el remanente, contra los que habían quedado. El dragón descargó su ira y fue a perseguirlos. ¿Y quién es este resto? ¿Quién es esta descendencia que queda de la mujer? ¿Quiénes son aquellos que todavía permanecen en el tiempo del fin? El final de este versículo nos da la respuesta. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es este remanente? ¿Quién es este resto? Juntos vamos a analizar, pues ya llegamos a la cuarta parte. La Biblia menciona que hay por lo menos, esta parte de la Biblia que estamos estudiando menciona que hay por lo menos 3 características de este último remanente que es necesario que nosotros veamos a la luz de su palabra. Hasta aquí, hermanos, hemos repasado la historia de este mundo. Hemos visto la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en esa línea histórica, en esa línea eclesiástica, en esa línea que hemos analizado, encontramos que siempre existió un resto. Siempre existió un grupo, siempre existió un remanente que atravesaron diferentes situaciones, que salieron airosos de las situaciones, de las diferentes circunstancias, no por méritos propios, sino porque se aferraron del Creador, se aferraron al Salvador, se mantuvieron fieles, porque cuando todo el mundo decía que no, ellos decían sí, porque ellos sabían que Dios era el camino, sabían que Dios era la verdad y sabían que Dios era la vida. Y Él lo sostenía y Él lo sustentaba. Ahora yo pregunto, este resto final del cual habla Apocalipsis 12:17, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Y en los textos que estamos estudiando, yo les menciono que hay por lo menos 3. La primera característica del remanente es que debe de hacerse después del lapso que la mujer pasa escondida en el desierto. Es decir, al final del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como lo dice el versículo 14, o los 1260 días, como dice el versículo 6, un periodo de poderío papal y de persecución al pueblo de Dios, que comprende, como les dije, del 538 a 1798 después de Cristo, cuando Francia toma preso al último papa y termina este poderío papal. Al final de este tiempo, este remanente sale, este remanente aflora, este remanente es conocido. Después de este periodo oscuro de persecución, después de este periodo de muerte de mártires, entonces hay nueva luz. Y no me refiero a nuevo conocimiento, me refiero a nueva oportunidad para este resto, para poder tomar fuerzas, para poder recobrar lo que se había perdido y poder seguir avanzando en la luz que el Señor ha revelado en su palabra y presentar esta luz a aquellos que aún no la conocen. Entonces, esa es la primera característica. Aflora después del tiempo del fin. La segunda característica de este resto, de este remanente, de esta descendencia de ella, ¿verdad? Que es la iglesia, es que de acuerdo a Apocalipsis 12:17 guardan los mandamientos de Dios. Este último remanente en el tiempo del fin aparece con estas características. Como ya dijimos, aparece
al final del tiempo del poderío papal. Pero otra característica es que guarda los mandamientos de Dios. Y entre los mandamientos de Dios, en el mismo corazón de ellos, se haya incluido el cuarto mandamiento, que casi todo el mundo cristiano ha descuidado. Muchos de los que pretenden guardarlo no lo hacen, porque la mayoría observa el primer día de la semana en vez del séptimo. Este remanente tiene esta característica, que guarda los mandamientos de Dios, no 9, no 8, los 10 mandamientos como el Señor los presenta en su palabra. No importa, amigo querido, cuán sincera, seria y diligentemente sea una persona en su observancia del domingo. La Biblia dice de que el séptimo día, no el primero, sino el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Lo encontramos en Éxodo 20, versículo 10. Así que con el fin de ajustarse a la segunda característica del remanente, uno debe de estar guardando los mandamientos de Dios, inclusive el que se refiere al sábado. Yo no puedo ser parte de este remanente, yo no puedo ser parte de este último remanente del tiempo del fin si no tengo las características que este remanente tiene. La primera aparece en el tiempo del fin. La segunda, yo no puedo ser parte de este remanente si no guardo los mandamientos de Dios, porque son el sello con el cual el Señor identifica a su pueblo, con el cual yo me identifico con el Creador. Y la tercera característica que permite identificar al remanente mencionado en Apocalipsis 12:17 enseña de que también tendrá el testimonio de Jesucristo. Aparecerá en el tiempo del fin, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Hermanos, la descripción que se hace del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin también enseña que la profecía se va a manifestar en los últimos días. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos aclara a qué se refiere esta característica. El versículo dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esa es la tercera característica, hermanos. Es la tercera característica de este resto, de este remanente, de este último remanente en el tiempo del fin. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don profético que es concedido no a cualquier persona, se concede únicamente a los profetas. Los profetas recibieron el espíritu de profecía. Los profetas recibieron este don que está presente en el remanente del tiempo del fin. Está presente en la iglesia. Está presente en la descendencia de la mujer del tiempo del fin. Ahora, mis hermanos, nosotros necesitamos reconocer estas características en el remanente final. Y si ya reconoces estas características, hay una pregunta que yo debo de hacerte. ¿Ya perteneces a este remanente del tiempo del fin? ¿Ya formas parte de este resto de la descendencia de la mujer que es la iglesia? ¿Ya conservas o mantienes las características que identifican y distinguen a este remanente del tiempo del fin? Yo quiero cerrar esta mañana con 5 conclusiones, con 5 puntos que son muy importantes que nosotros podamos conocer y que nosotros también podamos compartir. La primera conclusión es la siguiente, queridos amigos y queridos hermanos. La iglesia adventista del séptimo día es el último remanente del tiempo del fin. No tengo miedo a equivocarme, pues tenemos los argumentos bíblicos para decir eso. Pues su palabra, la Biblia está abierta para cualquier persona que tenga hambre y sed de poder conocerla. Así que quiero dejar claro eso. También quiero dejar claro lo siguiente, de ninguna manera creemos como iglesia adventista del séptimo día que somos los únicos cristianos verdaderos en el mundo o que somos los únicos que se van a salvar. El pueblo de Israel creía que la salvación solo era para ellos, para la nación. Creía que la bendición solamente era para ellos y que no podía traspasar fronteras. Pero Pablo dijo de que ya no hay judío ni griego, que todos podemos ser hijos de Dios. La decisión está en las manos de cada uno. Pero creemos que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente visible, que no hay un resto invisible en el tiempo del fin,
porque hay características que lo hacen visible, hay características que hacen visible a este remanente, hay características que distinguen y que muestran y que nos ayudan a identificar cuál es ese resto de la descendencia de la mujer, que es el último remanente en el tiempo del fin. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día es el remanente visible, a través del cual Dios proclamará este mensaje de salvación a la última generación de este mundo. Podemos reclamar ser la iglesia remanente porque somos portadores del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y es nuestro deber anunciarlo. El remanente siempre estuvo presente para poder ser una evidencia del poder de Dios. El remanente siempre estuvo presente para ser una evidencia de la misericordia del Señor. El remanente siempre estuvo presente para ser una referencia que Dios puede salvar a los humanos en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Por eso, el mensaje de los tres ángeles es la misión que este remanente tiene, es la misión que portamos. Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al 12 nos dice, ahí encontramos el primer mensaje, temed a Dios. Todo este mundo está anunciando de que ya el fin se aproxima. Y el mensaje del primer ángel es que nosotros volvamos a Dios. Es hora de volver a buscar a Dios. Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando? El primer mensaje, volvamos a Dios. El segundo mensaje nos habla de que ha caído Babilonia. La confusión, aquella que está enmarañada con doctrinas falsas, con creencias falsas, tergiversadas, que engaña al mundo entero, ha caído. Y hay un llamado final, sal de ella, sal del lugar que tú consideras el remanente, pero que si no cumple estas tres características que hemos hablado, no lo es. Y sin darte cuenta, quizás estás ahí en Babilonia. Y el tercer mensaje es que si alguien recibe en su frente o en su mano la marca, miren, sabemos que el sello de Dios es el sábado y a la luz de la Biblia sabemos que el domingo es la marca de la bestia. El tercer mensaje es a no recibir esa marca. Ningún otro grupo religioso, hermanos, está proclamando este mensaje múltiple. Ningún otro grupo cumple con las especificaciones presentadas con Apocalipsis 12:17. Por eso, ningún otro grupo tiene una base fundada en las Escrituras para sostener que es el resto o el remanente mencionado. Sin embargo, nosotros como adventistas rechazamos enfáticamente y claramente la idea de que solo nosotros somos hijos de Dios o solo nosotros tenemos derecho a ir al cielo. La segunda conclusión, el último remanente del tiempo del fin tiene una misión que cumplir. Tiene una razón de ser. Cuando finalmente se cumplieron los 1260 años, el periodo de supremacía papal finalizó y llegó el tiempo del fin. Ese tiempo del fin es cuando el último mensaje del cielo, Apocalipsis 14, 6 al 12, debía de empezar a ser proclamado al mundo. Dios levantó otro grupo, un remanente, ¿verdad? Que se menciona en Apocalipsis 12, 17. Este es el remanente que ha sobrevivido a los fieros ataques del dragón durante el transcurso de la historia y más específicamente a través de la oscuridad, a través de la persecución, a través del error, del tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, los 1260 años. Pero ahí por medio de la reforma, ahí en el siglo XVI, Dios se propuso sacar un remanente, esta vez de esa Babilonia simbólica. Varios grupos protestantes sirvieron como precursores de la verdad, divinamente instruidos para restaurar punto por punto el glorioso evangelio de salvación. Pero grupo tras grupo quedó satisfecho, podemos decirlo así, con el concepto parcial de verdad y no avanzaron a medida que se aumentaba la luz de la palabra de Dios. Cuando un grupo se negaba a avanzar más adelante, Dios levantaba a otro grupo como su instrumento escogido para la proclamación de la verdad. Hasta que en 1844 Dios levanta a otro grupo, un grupo que creyó más allá del acontecimiento de aquel tiempo, porque encontraron la verdad del santuario, porque Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, porque inició un periodo nuevo para la historia de la iglesia. Tenemos una misión. Tercera conclusión, el último remanente del tiempo del fin, hermanos, no es perfecto. De este modo, por débil y defectuoso que sea, el adventismo todavía tiene el mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo. Y la invitación de Dios a hombres y a mujeres de todo lugar es a prepararse para la segunda venida,
Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. En su libro El Remanente, Clifford Goldstein dice, si un buscador de la verdad puede encontrar una iglesia que cumpla mejor que el adventismo, las profecías relativas al remanente, una iglesia que no solamente guarde los mandamientos de Dios, sino que tenga el testimonio de Jesucristo y que predique el mensaje que es la verdad presente para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, presentándolo como el último mensaje, ¿verdad? Si una persona, un buscador de Cristo, encuentra una iglesia así, entonces esta persona debería unirse a esa iglesia. Clifford Goldstein en el libro Remanente, página número 100. No es perfecto este remanente. Cuarta conclusión. Algunos no están dentro del último remanente del tiempo del fin. El Señor dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas. Yo te pregunto, ¿dónde te encuentras en este momento? Hasta que te unas a guardar los mandamientos de Dios y desarrolles la fe de Jesús, no eres parte de este remanente. En Apocalipsis 18:4 el Señor llama a mi pueblo, es decir, a sus seguidores fervientes, fieles y sinceros en otras comunidades cristianas, y le ruega que salgan de ahí. Es obvio que no todos los cristianos que componen el pueblo de Dios se hallan hoy entre los que guardan los mandamientos de Dios y entre los que tienen el testimonio de Jesús. Algunos todavía están allá en Babilonia. Si el término remanente debe de ser usado para referirse al pueblo de Dios que todavía está en Babilonia, Elena White sugiere que debemos definir el término con mucho cuidado. Se trata de un remanente fiel en Babilonia, pero que todavía no son parte del patrimonio histórico y visible del tiempo del fin. Son fieles a la luz que Dios les ha confiado. Ellos también están dispuestos a aceptar más luz de la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar el mensaje proclamado por el remanente histórico con el fin de estar preparados para hacerle frente a los engaños del enemigo y ser capaces de reflejar la mayor medida posible el carácter de Dios y del Cordero en sus vidas. Solo entonces serán parte del remanente histórico y fiel escatológico de Dios. La invitación final, la quinta conclusión, una invitación final. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y una vez más comparto contigo las 5 conclusiones. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente final. La iglesia tiene una misión, un mensaje exclusivo. No somos perfectos, todavía no estamos completos. Y Dios te invita a que salgas de Babilonia y te unas al remanente final. Esta es la invitación que el Señor tiene para ti esta mañana. Yo no sé en qué lugar o situación te encuentras, pero la invitación está abierta. El resto de la descendencia, este remanente del tiempo del fin, aún no está completo. Por eso yo quiero invitarte esta mañana para que tú puedas abrir tu corazón a la invitación que Dios tiene. La pregunta es, ¿te encuentras dentro del remanente que el Señor tiene para el tiempo del fin? ¿O aún te encuentras en Babilonia? ¿El redil donde tú estás tiene estas características que hemos hablado? ¿Aparece en el tiempo del fin? ¿Guarda los mandamientos de Dios? ¿Tiene el espíritu de profecía? Yo quiero dejarte la invitación a ti que estás estudiando la Biblia. La pregunta que el Señor tiene esta mañana es, ¿quieres ser parte de este redil? ¿Quieres ser parte de este resto final? ¿Quieres ser parte de este remanente final? Después de haber estudiado la historia teológica, toda la historia profética, este es el último remanente y este es el remanente que verá el Señor cuando Él venga en gloria y majestad. ¿Quieres ser parte de Él? ¿Quieres que el Señor sea Dios en tu vida? ¿Quieres aceptarlo? Yo te invito a que te comuniques con nosotros en los comentarios de esta red social, en Facebook o en YouTube. Envíanos un mensaje para entrar en contacto contigo. La primera invitación que yo quiero hacer es para aquellos que aún están fuera de este redil. Están conociendo al Señor, quieren entregarle su vida porque quieren ser parte de este remanente final. Esta es la invitación que el Señor tiene para ti. Escríbenos para conocerte. La segunda invitación que yo tengo esta mañana es para aquellos que quizás en algún momento
fueron parte de este remanente final, fueron parte de este resto de la descendencia de la mujer, pero que por algún motivo salieron de ella. Por algún motivo fueron a otro redil, por algún motivo salieron de este redil y buscaron otro lugar, buscaron otro pastor. Yo quiero invitarlos a ustedes que es tiempo de volver al Señor. Este remanente no es perfecto todavía. Dentro de este remanente puede haber apostasía, puede tener errores, pero no es una iglesia en apostasía. Este es el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y apareció en los tiempos finales. Así que yo te invito, vuelve al Señor, vuelve a tu Creador y sé parte de este redil, porque el Señor es nuestro guía y nuestra garantía. Y la tercera invitación que tengo esta mañana es para aquellos que ya hacen parte de este redil, para que podamos velar unos por otros, para que podamos cuidarnos unos a otros, para que también podamos cumplir la misión que el Señor nos encomendó. El mensaje de los tres ángeles en estos tiempos finales debe de ser compartido, debe de ser predicado, debe de ser anunciado, pues el tiempo está llegando a su fin y nosotros necesitamos presentar estas grandes verdades. Que el Señor te bendiga, que Él pueda ser Dios en tu vida. Y ahí donde tú estás, si estás con tu familia, ponte en pie, abrázala, coloquémonos en pie, porque en estos tiempos finales, con nuestra familia, nosotros debemos de prepararnos, porque somos parte del último remanente del tiempo del fin. Esta es la iglesia de Dios, del Dios verdadero. Es la iglesia, este es el redil, este es el rebaño, donde Dios es el pastor y tú con tu familia tienen que permanecer fieles en este tiempo para anunciar las verdades que Cristo Jesús tiene por su pueblo. Toma de la mano a tu familia o abrázalo si puedes. Yo te invito a que me acompañes en oración en este momento. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, no has dejado de ayudarnos. Gracias por llamarnos, hacernos la invitación, Padre del cielo, a pertenecer al remanente del tiempo final. Ser parte de la iglesia, Señor, que surgió después de este periodo oscuro y de persecución. Ser parte de la iglesia que persevera, se esfuerza para guardar los mandamientos. Y ser parte de la iglesia que es depositaria del espíritu de profecía. Permítenos ser fieles, permítenos ingresar, permítenos tomar el valor para salir de donde estamos en el lugar equivocado, y para ir y predicar la verdad presente a todo el mundo en nuestra generación, y así hacer tu voluntad. Gracias por todo, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, luego de escuchar este hermoso y maravilloso mensaje por parte de nuestro pastor Isaí, los invito a que donde estés atento, te pongas de pie para poder alabar al Señor con nuestras voces nuevamente, entonando el himno 568. Hay lugar en la amplia viña. Para
de Cristo a predicar. Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. A deshacer los tocos que ilumine el corazón. Con las huestes celestiales ante el trono